Shohei Ohtani volvió a colocarse en el centro de todas las miradas del béisbol, y curiosamente el equipo que terminó sufriendo más el impacto fue precisamente la organización donde alguna vez se convirtió en ídolo absoluto. La reciente serie entre los Dodgers y los Angels terminó siendo mucho más que una simple barrida en temporada regular. Para Anaheim, aquellos 3 partidos funcionaron como un recordatorio incómodo de lo que alguna vez tuvieron y dejaron escapar. Para Ohtani, en cambio, fue otra demostración de que ahora forma parte de una estructura completamente distinta, diseñada para competir al más alto nivel. Los Dodgers aplastaron a los Angels durante toda la serie, con resultados contundentes que dejaron clara la diferencia entre ambas franquicias. Ganaron 6-0, luego destrozaron a Anaheim 15-2 y cerraron con otro triunfo aplastante de 10-1. Pero más allá de las palizas en el marcador, la verdadera historia estuvo centrada en la actuación del japonés. Ohtani regresó al estadio donde vivió gran parte de sus mejores momentos en Grandes Ligas y transformó el escenario en una especie de demostración silenciosa de poder. En el segundo juego fue prácticamente imparable. Castigó al picheo angelino desde el inicio y terminó impulsando 5 carreras. Primero conectó un doble que limpió las bases y luego añadió un triple productor que terminó de romper el encuentro. Cada vez que llegaba al plato parecía aumentar la tensión en el estadio. La sensación era extraña para los fanáticos locales porque durante años se acostumbraron a celebrar esos batazos, pero ahora estaban ocurriendo con otro uniforme y en beneficio del rival más dominante de la ciudad. En el tercer encuentro volvió a lucir demoledor. Conectó 3 imparables, produjo 2 carreras y anotó otra más mientras los Dodgers seguían aumentando la ventaja sin demasiada resistencia. Lo más impresionante no fue únicamente la producción ofensiva, sino la manera tranquila con la que manejó toda la situación. No necesitó exagerar emociones ni enviar mensajes directos. Su desempeño habló por sí solo. Cada swing, cada conexión fuerte y cada carrera impulsada parecían recordarles a los Angels todo lo que representó tener a un jugador de ese nivel durante años sin lograr construir un verdadero aspirante al campeonato. Para comprender por qué esta serie tuvo tanta carga emocional, es imposible no mirar hacia atrás y recordar el recorrido de Ohtani con Anaheim. Desde que llegó a las Grandes Ligas en 2018, quedó claro que el béisbol estaba frente a algo completamente distinto. No aparecía simplemente un gran bateador o un gran lanzador. Estaba surgiendo un fenómeno capaz de dominar ambos lados del juego al mismo tiempo. La expectativa alrededor suyo era gigantesca, porque nadie había visto algo parecido en generaciones. Los Angels apostaron fuerte por él y durante varios años tuvieron en sus manos al jugador más fascinante del deporte. Ohtani no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó constantemente. Ganó premios MVP, rompió marcas históricas y protagonizó temporadas que inevitablemente comenzaron a compararse con las hazañas legendarias de Babe Ruth. Cada año parecía ser algo nuevo para sorprender al béisbol entero. Sin embargo, mientras Ohtani construía una carrera histórica, la franquicia seguía atrapada en la mediocridad. Ese terminó siendo el gran problema de su etapa en Anaheim. El equipo jamás logró rodearlo con un proyecto verdaderamente competitivo. Y lo más increíble es que tampoco estaba solo. Compartía alineación con Mike Trout, otro talento generacional considerado por muchos como el mejor pelotero de su era. Tener juntos a Trout y Ohtani debía garantizar una época de dominio para los Angels, pero ocurrió exactamente lo contrario. Temporada tras temporada la historia se repetía. El club comenzaba mostrando señales prometedoras, generaba ilusión entre los fanáticos y luego se desplomaba por lesiones, falta de profundidad o malas decisiones administrativas. Mientras otras organizaciones fortalecían sus rosters pensando en competir por títulos, Anaheim parecía quedarse estancado en errores constantes. Ohtani brillaba individualmente, pero las derrotas seguían acumulándose. La frustración fue creciendo poco a poco alrededor de la franquicia. Analistas y aficionados empezaron a coincidir en una misma conclusión. Los Angels estaban desperdiciando años irrepetibles de 2 superestrellas históricas. Ver a Ohtani producir a niveles extraordinarios mientras el equipo permanecía lejos de la postemporada terminó convirtiéndose en algo dolorosamente habitual. Quizás el dato más increíble de toda esa etapa es que Shohei jamás disputó un solo partido de playoffs con Anaheim. Resulta difícil de creer considerando el impacto que tuvo dentro del terreno. Lanzaba como as, bateaba como slugger, corría las bases agresivamente y cargaba ofensivamente al equipo durante largos tramos de la temporada. Aún así, nunca fue suficiente para llevar a la organización al escenario más importante.
Con el paso del tiempo comenzó a percibirse una sensación de agotamiento. Parecía que Ohtani estaba atrapado en una estructura incapaz de aprovechar todo su potencial competitivo. Muchas veces daba la impresión de que debía hacer demasiado para mantener al equipo con vida. La presión sobre él era enorme porque Anaheim dependía excesivamente de sus actuaciones para mantenerse relevante. El final de su etapa con los Angels fue especialmente simbólico. En septiembre de 2023, después de una derrota ante Detroit, empezaron a circular imágenes de su casillero prácticamente vacío. Sus pertenencias estaban guardadas en bolsas y poco después se confirmó que no volvería a jugar esa temporada debido a lesiones físicas importantes. Aquella escena transmitía una sensación extraña, casi melancólica. No hubo una despedida espectacular ni una ceremonia emotiva. Todo terminó de manera silenciosa, como si la relación se hubiera ido apagando lentamente. Otro tema que todavía persigue a la organización fue la decisión de no cambiarlo antes de que se convirtiera en agente libre. Durante la temporada 2023, varios equipos estaban preparados para ofrecer enormes paquetes de prospectos con tal de adquirirlo. Sin embargo, Anaheim decidió mantenerlo porque todavía creía posible competir por un puesto de playoffs. La apuesta terminó saliendo muy mal. El equipo se derrumbó en la segunda mitad del calendario, Ohtani sufrió lesiones importantes y finalmente abandonó la franquicia sin dejar ninguna compensación deportiva. Muchos consideran que esa decisión representa perfectamente todos los errores de la era Ohtani en Anaheim. Hubo malas lecturas, exceso de optimismo y poca capacidad para tomar decisiones estratégicas en el momento adecuado. Los Angels no solo perdieron al jugador más espectacular de las grandes ligas, sino también la posibilidad de reconstruir su futuro alrededor de jóvenes talentos. Después llegó el movimiento que sacudió al béisbol entero. Ohtani firmó con los Dodgers mediante un contrato gigantesco de 10 años y $700 millones. Más allá de la cifra histórica, el mensaje era evidente. El japonés quería formar parte de una organización preparada para pelear campeonatos constantemente. Los Dodgers representaban exactamente eso: estabilidad, agresividad en el mercado y una cultura ganadora consolidada desde hace años. La diferencia entre ambas franquicias quedó expuesta rápidamente. Mientras Anaheim sigue buscando identidad y consistencia, los Dodgers continúan funcionando como una máquina diseñada para competir por la Serie Mundial cada temporada. Ahora además cuentan con el jugador más mediático y talentoso del planeta dentro de una alineación repleta de estrellas. Por eso esta serie resultó tan dolorosa para los Angels. No se trataba únicamente de perder 3 juegos consecutivos. Lo verdaderamente duro era observar cómo Ohtani luce liberado y dominante dentro de una estructura mucho más fuerte que la que tuvo durante años en Anaheim. Cada batazo parecía reabrir heridas antiguas entre los fanáticos de los Angels. La comparación era inevitable durante toda la serie. De un lado estaba un equipo sólido, profundo y acostumbrado a ganar. Del otro, una franquicia todavía llena de dudas sobre su futuro. Ohtani terminó funcionando como el símbolo perfecto de esa diferencia. En Anaheim muchas veces parecía luchar solo contra todo el peso de la organización. En los Dodgers simplemente forma parte de un proyecto gigante donde la responsabilidad está compartida. Lo más impresionante es que nunca necesitó hablar demasiado sobre su salida. Tampoco hizo comentarios polémicos ni lanzó indirectas públicas. Todo el mensaje salió desde el terreno. Su rendimiento se encargó de mostrar la distancia entre lo que vivió antes y lo que vive ahora. Cuando un jugador de ese nivel entra en una estructura competitiva, el impacto puede ser devastador para el resto de la liga. Para los fanáticos de los Angels, probablemente eso sea lo más difícil de aceptar. Ellos vieron crecer a Ohtani desde sus primeros años en grandes ligas, presenciaron sus momentos históricos, celebraron sus premios y disfrutaron actuaciones que quedarán grabadas para siempre en la memoria del béisbol. Pero también fueron testigos de cómo la organización nunca consiguió construir alrededor suyo un equipo verdaderamente capaz de pelear por el título. Ahora la realidad es completamente distinta. Ohtani viste el uniforme del rival más poderoso de la ciudad y parece encaminado a competir constantemente por campeonatos. Anaheim, mientras tanto, debe convivir con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad única, porque no todos los equipos tienen la posibilidad de contar simultáneamente con Mike Trout y Shohei Ohtani en el mismo roster, y aún así, los Angels nunca lograron transformar ese privilegio en una era ganadora.
La barrida simplemente terminó simbolizando toda esa historia acumulada. Los Dodgers dominaron sin problemas, Ohtani brilló como la gran figura, y los Angels volvieron a quedar atrapados en el lado más amargo del relato. No perdieron solamente una serie, perdieron la posibilidad de construir una época inolvidable alrededor de un jugador que aparece una vez cada muchas décadas.